vieron el video, sí, que hicieron los ayudantes de la cátedra, ellos realizaron la experiencia de la prueba de hemólisis globular, ¿sí? Entonces, para esta prueba se dispuso de 11 tubos de hemólisis, a los cuales se le agregó distintas soluciones, ¿no? Y luego 2 mililitros de cada una de estas soluciones, y luego se le agregaron 2 gotas de sangre y se mezclaron suavemente y se dejaron en reposo, ¿no? Y había que observar, bueno, los resultados cada 5 minutos y anotar el tiempo en que se observaban los cambios. En este caso, bueno, como no estuvimos en el práctico presencial, esa parte no la pudimos observar, pero sí se va a poder observar lo que sucede con los tubos 30 minutos, o sea, después que se centrifugan, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer con la tabla que está adjunta en el trabajo práctico es generar hipótesis respecto a lo que le va a suceder a los glóbulos rojos en cada uno de los tubos cuando tome contacto con cada una de las soluciones a las cuales se les agregó, ¿no? Previo a esto, ustedes tenían que ir a buscar, ¿no?, los siguientes términos para poder después aplicarlos a esta actividad, ¿no? ¿Pudieron ir a buscarlos? Si quieren, activen los micrófonos para poder contestar. En el caso de la solución translúcida, ¿a qué se refiere? Hola, profe. Mira, yo encontré de que una solución translúcida es bueno, justamente una solución que no deja pasar la luz. Dice, perdón, que deja pasar la luz, pero no puede verse a través de ella, eso. Bien, bien. ¿Y la solución turbia? Yo encontré solución que posee o pareciera contener partículas extrañas que obstruyen parcial o totalmente el paso de la luz. Muy bien, o sea que estarían en suspensión esas partículas, ¿verdad? Bien, muy bien. ¿Y hemólisis? Destrucción de glóbulos rojos, profe. Bien. ¿Decantación? Ahí cuando hablamos, cuando hablamos de la hemólisis y hablamos de la destrucción de los glóbulos rojos, cuando los glóbulos rojos se destruyen, ¿qué sucedería? Con la consecuente liberación de hemoglobina. Ah, muy bien. Bien, con la consecuente liberación de la hemoglobina, que es la que está en el interior de ese glóbulo rojo. Bien, decantación. Método para separar dos mezclas heterogéneas. Y en este caso, ¿podría ser que tengan distinta densidad o igual densidad? Distinta. Bien. Botón, sedimento o pellet, que son casi sinónimos, ¿a qué se refiere? Yo encontré que es lo que queda compactado en el fondo del frasco por consecuencia de la centrifugación. Muy bien. Sobrenadante. Líquido que queda en la parte superior cuando se ha producido la decantación de una mezcla heterogénea. Muy bien. Glóbulos rojos crenados. Son aquellos glóbulos rojos que quedan lisados por el movimiento osmótico hacia el interior del mismo, ¿no? A ver, entonces sería parecido a la hemólisis. No, perdón, sería al revés. Es cuando crenados es cuando... A ver, se pelean ahí por contestar, vamos. me gusta porque han estado buscando. Es la contracción más bien del eritrocito. Yo tenía entendido que era cuando se los colocaba en un medio hipertónico y se deshidrataban y salía el agua. Claro, se provoca la salida de agua. Bien, pero en realidad, cuando hablamos de glóbulos, no estamos hablando del proceso o de lo que lleva a que se crenen los glóbulos rojos, sino cuando nosotros decimos que un glóbulo rojo está crenado. ¿Qué significa? ¿Que se encogió? La destrucción de la célula. Deshidratado.
Profe, O puede sea, ser que pero esté que, ¿cómo es su parcialmente... volumen? ¿Cómo está su volumen? Disminuido. Bien, está disminuido. ¿Y tiene la forma bicóncava que tiene normalmente No, el glóbulo rojo? No. No. forma estrellada. Bien, ¿cómo Contraído también. forma? Exacto, estrellada como espículas, como que le salen espículas. Y eso es por la pérdida de... ¿Qué cosa? Agua. De agua. Bien. ¿Y los esferocitos? Son hematías con forma esférica. Con forma esférica, bien. Muy bien. Bueno, han hecho el trabajo. Bueno, entonces, ¿se ve lo que las fotos? ¿Se ven bien? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la idea es que vamos a trabajar sobre esta tabla y vamos a ir llenando, con los datos que ustedes me vayan pasando, vamos a ir llenando los casilleros, ¿sí? Entonces, estos tubos, que son los que están en una gradilla, que están enumerados del 1 al 11, ¿sí? Son los tubos que se presentan después de la centrifugación. Es como yo les comentaba antes. ¿Cómo? Hay una compañera que todavía está en la sala de espera. Comentaron en el chat. Bien, ahí, a ver, la vamos a admitir. Ahí yo me fijo, Sil. Bueno, dale. Bueno, entonces, como ven, los tubos están enumerados del 1 al 11, ¿sí? Y estos tubos son los tubos que fueron centrifugados después de haber estado en contacto con cada una de las soluciones que se le agregó. Entonces, ya vamos a volver acá a la foto. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer primero? Nosotros sabíamos que en cada tubo se iba a colocar, en este caso en el tubo 1, una solución de cloruro de sodio al 1.5%, al tubo 2 una de 0.9%, en el tubo 3 una solución de cloruro de sodio al 0.7%, en el 4 al 0.5%, en el 5 de 0.2%, en el tubo 6 agua destilada, en el 7 glicerol más solución fisiológica, en el 8 etanol más solución fisiológica, en el tubo 9 urea al 1.8%, en el 10 glucosa al 5% y en el 11 glucosa al 20%. Entonces lo primero que hay que hacer es calcular la osmolaridad de estas soluciones. Entonces, para calcular la osmolaridad de estas soluciones, ¿cómo lo hicieron? Quiero que me cuenten. Primero, ¿qué es la osmolaridad? Vamos a definir qué es osmolaridad. Claro, es el número de partículas por solución, la osmolaridad. Por solución, pero ¿en qué volumen estamos Litro. hablando? Un litro. 1000 ml, un litro. En 100 mililitros. A ver. Es que el porcentaje volumen o gramo o masa volumen es en 100 ml de solución, pero cuando hablamos de osmolaridad, que es molaridad, es el gramo en cantidad de 1000 ml o un litro. No, son moles en 1000 mililitros. A ver, si estamos hablando de osmolaridad, la misma palabra lo está diciendo. Osmolaridad, ¿a qué es igual? Al número de partículas en una solución. ¿No son moles sobre litros? A ver, vamos charlando. El número de partículas osmóticamente activas por litro de solución. Porque la molaridad viene más que nada de la concentración de solutos por litro de solución, ¿no era? Y ahí molaridad. Bien, la osmolaridad entonces, la osmolaridad de una solución, ¿qué es? Quiero que me la definan. Es una propiedad coligativa. Bueno, sí. Es una propiedad coligativa, bien. De las soluciones que mide el número de partículas en solución. Bien, importar cómo se comporta. No en solución, bien, pero ¿de qué volumen de solución estamos hablando? 1000 ml. 1000 mililitros. O sea, si son 1000 mililitros, un litro de solución. es en un litro, ¿sí?
Bien, entonces, cuando las unidades en las cuales la vamos a expresar, ¿cuáles serían? Miliosmoles por litro. Miliosmoles por litro. Perfecto. Entonces, para calcular la osmolaridad de una solución de cloruro de sodio al 1.5%, ¿cómo calculo? ¿Cómo la calculo? Primero debería saber cuánto es o sea, por lo menos, ¿cómo lo hice yo? Saqué la masa molecular del cloruro de sodio. ¿Ya? Peso molecular, sí. Claro. Después hice una regla 3 simple y como estaba en porcentaje ahí, por ejemplo, dice 1,5%, eso equivaldría a 15 gramos por litro, más o menos. Y al sacar la cantidad de moles, por otra regla 3 simple, sabiendo la masa molecular, determiné cuántos moles habían en un litro. Y eso lo pasé a miliosmol, o sea, a milimoles. Como tenía los milimoles, me había dado, por ejemplo, en la primera, me había dado 256,68. Bien, esos serían los milimoles. Milimoles. Y ahí después, como el sodio y el cloruro son ambos iones, al separarse se forman dos cargas. Entonces eso tengo que multiplicarlo por 2. Y ahí me daría los milimoles por litro. O sea, bien, entonces por aquellas partículas que se disocian, se va a multiplicar, ¿no? En este caso por 2 o por la cantidad de partículas en las que se disocia. Claro. Y aquellas sustancias o partículas que no se disocian, se va a multiplicar por 1. ¿No? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, para una solución de cloruro de sodio al 1.5%, ¿cuál es la osmolaridad de esa solución? Me lo dictan y yo voy llenando el casillero, ¿sí? 513,35 mm. 513, bueno, ¿alguien tiene un dato que no sea este? 512.8, pero bueno. Bueno, pero estamos ahí en el rango, puede ser por los decimales, ¿sí? Porque en realidad el peso molecular del cloruro de sodio, ¿cuánto es? 58.5 gramos. Bien. 58,5, eso equivale a un mol. ¿Mm? Entonces 15 gramos van a equivaler a tantos moles. ¿Mm? Bien, no se interrumpía alguien. ¿Alguien quería comentar algo? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Y para la solución de cloruro de sodio al 0,9%. 308. Bien, ¿alguien tiene otro dato? Bueno, 308. Bien. ¿A cloruro de sodio al 0,7%? 240. 239. Bueno, 29,6. le vamos a decir a la compañera 239. Miliosmoles por litro, ¿sí? Sí. Cloruro de sodio al 0,5%. 171. Bien, 171. Bien. Al 0,2%. 69. A ver, ¿quién dijo? 69. 68.4. Bueno, 68.4. Bueno. Agua destilada. Debería ser 1000, ¿cierto? ¿Cómo? Eso no me quedó claro. ¿Cómo hago el del agua destilada? Es cero el agua destilada. Es cero, pero a no ver, sé ¿por qué? Porque no tiene componentes osmóticamente activos. Bien, cuando hablamos de destilada es porque le sacamos qué cosas. Tiene electrolitos. ¿Y cuáles? Principalmente. ¿El sodio? Bien, sodio y cloro. Entonces tendríamos una osmolaridad de ¿cuánto? 0. Bien, 0. 0 entonces. 0, ¿no tiene osmolaridad? Bueno, el glicerol, unas gotitas de glicerol más solución fisiológica. Acuérdense que eran 2 mililitros de solución fisiológica y glicerol. ¿Qué es la solución fisiológica? En el trabajo, profe, decía glicerol solo. Sí, solo.
Sí, en realidad se le agrega el glicerol, son 2 gotitas con 2 mililitros de solución fisiológica. Ah, bien. Ahí cambia todo. Ah, bueno, ¿y la solución fisiológica qué es? Ustedes la han visto. La de 0,9, la de arriba, la que tiene 308 milimol. Bien. Entonces, ¿qué osmolaridad tendrá esta solución que tiene 2 gotitas de glicerol? ¿Se modificará la osmolaridad de esta solución? Sí, pero no sé cuánto será. A ver, Para ¿alguien? mí no tiene. ¿No tiene qué? No tiene osmolaridad porque solo se le agregan 2 gotitas. Como que no va a cambiar. Pero y entonces, ¿cómo no va a tener osmolaridad si es solución fisiológica? Y me dijeron que era como la del cloruro de sodio al 0,9%. Si me decís que no tiene osmolaridad, significa cero, igual que el agua destilada. O sea, deberían sumarse, profe, ¿o no? ¿Por qué? O el glicerol en sí no tiene osmolaridad, pero como está en el de arriba, el que A al de ver, arriba. cuidado. El glicerol, cuando te expresás, te decís que no tiene osmolaridad. ¿Cuál era la definición de osmolaridad? Era el número de partículas en solución osmóticamente activa. Ah, bien. ¿Y el glicerol qué es? ¿Un ¿Qué alcohol? tipo de sustancia es? ¿Un alcohol? Bien. ¿Y cómo se lo considera entonces? Ya me confundí, profe. A ver, ¿quién más puede opinar? Bueno, a ver, sigamos con el etanol, a ver si sale. El glicerol pasa por difusión. ¿Por qué? Porque no es lipofílico, o sea, lipofílico era, ¿cierto? La palabra. ¿Qué significa? Lipofílico era la palabra, ¿cierto? No sé, a ver. Es liposoluble, ¿no? ¿Y entonces qué pasa? Que tiene afinidad por el... Ingresa a la célula. Atraviesa la membrana, sí. Atraviesa la membrana. ¿De qué manera? Difusión simple debería ser con alcohol. Bien, bien. ¿Y el etanol? También debería serlo. También porque es un alcohol. Bueno. Entonces, si nosotros solamente le agregamos 2 gotitas de glicerol y 2 gotitas de etanol a 2 mililitros de solución fisiológica, ¿eso puede llegar a modificar la osmolaridad de esta solución que tiene cloruro de sodio? No, no la modifica. ¿Y entonces qué valor podría llegar a tener de osmolaridad? ¿El mismo de la solución de cloruro de sodio? Puede ser. Bueno. Bien, ahora, la solución de urea al 1.8%, ¿qué osmolaridad les dio? 300 miliosmol por litro. Bien. Ahí, ¿la urea se disocia? ¿Como el cloruro de sodio? No, no bien, se disocia. entonces, bien, lo tuvieron que multiplicar por 1. ¿Y la glucosa al 5%? ¿Cuánto les dio? 278. 278. Bien. ¿Y la del 20%, la glucosa al 20%? 1111. 111, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces, nosotros lo que vamos a hipotetizar, ¿sí?, es qué es lo que le pasa a ese glóbulo rojo cuando toma contacto con cada una de estas soluciones en las cuales está sumergido. Recuerden que el glóbulo rojo
Normalmente en el cuerpo, en nuestro cuerpo, ¿sí? Está tomando contacto con qué cosa cuando está en la sangre. ¿Cuál sería el líquido extracelular? El plasma. El plasma, bien. ¿Y qué osmolaridad tiene el plasma? Más o menos. Gana la fisiológica, 300. 290 más menos 10, ¿no? 290 más menos 10. Bien. ¿Y dentro de la célula, qué osmolaridad tendrá? Pues, Similar igual. o sea que es bien, muy bien. Entonces, si nosotros ponemos en contacto el glóbulo rojo con una solución que tiene una osmolaridad de 513 miliosmoles por litro, ¿qué esperan que pase con ese glóbulo rojo? De deshidrate. Que se crena. Crenación. Bien, vamos a hablar en qué pasa con el volumen de ese glóbulo rojo, ¿sí? Disminuye el volumen interno del glóbulo. ¿Están todos de acuerdo? ¿Qué dijo? No la escuché. Que los compañeros dicen que disminuye el volumen del glóbulo rojo. Sí. De acuerdo. Bueno, Ante la yo voy a solución poner, de 1,5%, profe. claro, la primera, vamos con el tubo 1, ¿sí? Sí, porque Disminuye. sería una solución hipertónica, entonces vamos a Esperen, no se me adelanten, esperen. Nosotros vamos a hipotetizar, ¿sí? ¿Qué es lo que esperamos que le pase a ese glóbulo rojo en esa solución? Y después vamos a ver si corroboramos o no, o sea, si rechazamos o aceptamos esta hipótesis, que lo vamos a poner acá en el resultado después de la centrifugación y vamos a fundamentar por qué pasó eso, ¿sí? Que es ahí donde vamos a utilizar los términos de hipotonicidad, hipertonicidad o isotonicidad. Así que no se me adelanten. Entonces, acá me dicen que disminuye el volumen del glóbulo rojo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguien que opine distinto? ¿Me escuchan? Para mí, crena. Sí, para mí también. ¿Y qué significa que qué diferencia hay entre disminución del volumen del glóbulo rojo y la crenación? Porque crenar significa como definitivamente como se deshidrata tanto que en definitiva el glóbulo rojo se rompe, no sirve para nada. Al yo decir disminuir de volumen, estoy infiriendo de que hay algo que el glóbulo rojo como que no muere directamente, como que disminuye el volumen, pero no al punto de crenar. Y el glóbulo rojo no tiene métodos, hasta donde sé, ¿no? Capaz que me estoy equivocando, pero no tiene métodos compensadores no tiene un ARB o DRB para compensar este sometimiento hasta esta molaridad. Bueno, pero ahí, mira. Pero si en hipótesis vos dirías solamente que está perdiendo agua nada más. Por eso disminuye su volumen. Pero no sabes si va a llegar a crenar. ¿Por qué? Según lo que... Porque no lo estamos viendo, es una hipótesis. Bien, en realidad lo que nosotros podemos, eso se vería recién al microscopio, donde yo puedo tomar una muestra de cualquiera de estos tubos y ver lo que está en el pellet y ver si realmente qué pasó con el volumen de ese glóbulo rojo. Ahí lo puedo observar y decir si está crenado o qué pasó, o aumentó solamente su volumen sin romperse. ¿Sí? Pero cuidado, que crenarse no significa que el glóbulo rojo se haya lisado, porque acuérdense la definición de las definiciones o de los conceptos que ustedes tenían que, de los términos que tenían que buscar al principio, que era hemólisis y era crenación. Yo tal vez en uno de los momentos que al compañero le entendí que crenación era sinónimo de lisis, o estoy equivocada. O te entendí mal, no sé. Uno de los compañeros que estaba hablando, no alcanzo a ver quién es el que habló.
Claro, alguien había dicho que llegó hasta tal punto de deshidratarse que terminaba alisándose, pero no. Ah, O bueno, sea, es lo entonces, opuesto, es antagónico eso. bien, cuidado con eso, ¿sí? ¿Mm? Entonces, volvemos. En el tubo 1, la hipótesis es, ustedes dicen que hay una disminución del volumen del glóbulo rojo, ¿sí? En el tubo 2, con una solución de cloruro de sodio al 0,9% que tiene una osmolaridad de 308, ¿qué sucede? ¿O qué es lo que esperan? ¿Cuál es su hipótesis? El resultado esperado. También Se disminuye. mantiene más o menos igual. No es tanto A la ver. diferencia con Sí, la yo opino lo polaridad total. O sea, No disminuye porque Pero no- excede el más menos 10, el Claro. rango de variabilidad ¿De qué? para que sea isotónica la solución, como que lo excede. La pregunta es, si Sí, es pero- fisiológico, rango fisiológico, ¿por qué tendría que cambiar? ¿O no se llamaría así? ¿Podrían ocupar otro porcentaje más bajo? es que en realidad es muy poquito lo que varía, o sea, no tendría que ser muy grande la variación, o sea, más de lo que de 308 estamos dentro de el rango normal, ¿no? Serían casi isosmolares, ¿o no? Bueno, pero ¿qué pasa con el volumen del glóbulo rojo? Se mantiene, No se vería alterado, claro. no se O altera, sea que no varía. no varía. Perdón. ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguien que opine distinto? No hay problema que opinen distinto, porque después No, claro. nosotros vamos a corroborar si esa hipótesis es verdadera o falsa. ¿Mm? A mí me confundía el hecho de que exceda como esa variabilidad que dice Ujú. para que sea isotónico, como que se excede el más menos 10. Bueno, y entonces, Entonces yo según- pensaba que era hipertónica, o sea, es como un poco más hipertónica y no llega a ser isotónica con el medio. bueno, entonces, ¿querés que pongamos lo tuyo? ¿Mm? ¿Vos No, cuál es tu es que no hipótesis? sé. Bueno, Es que pero no sé ¿cuál si está sería tu bien. hipótesis? Bueno, ¿cuál es tu hipótesis? Yo también pondría que igual disminuye el volumen del glóbulo rojo, porque impulsaría una actividad osmótica. Bueno, Yo disminuye. también lo pensé igual que el Bueno, compañero. Profe, después lo vamos a corroborar o no, ¿sí? una pregunta. Para mí disminuye, pero como que no sería un valor tan significativo como en el primer caso. Bueno, eso ya lo vamos a tener lo tenemos que corroborar, ¿sí? Es que por eso Nosotros le ahora hablo, estamos hipotetizando, nada más. porque si se utiliza como fisiológico, o sea, dentro de un rango fisiológico y se entiende así, si bien hay cierta variabilidad en ese dato que supera quizá el rango óptimo, no se llamaría fisiológico, a eso es lo que voy, o sea, utilizaríamos una concentración un poco más baja y entraríamos exacto a lo que tiene el cuerpo, no sé. Está bien. Bueno, por eso, lo vamos a corroborar dentro de un ratito. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Bueno, sigamos con la de 0,7%. ¿Qué piensan que va a suceder acá? Aumenta el volumen del glóbulo rojo. Bueno, la compañera Sí, yo dice que estoy de aumenta. acuerdo. Ya, en hemólisis. ¿Hay alguien que opine distinto o que tenga otra hipótesis? Yo estoy de acuerdo con la compañera. ¿Están de acuerdo? Bueno, continuamos. Sí. Una solución al 0,5%. Igual. Aumenta igual. También aumenta el volumen. Profe, ¿puede que en el de 0,7 disminuya el volumen muy levemente, pero que no llegue a aumentar tanto como paralizarse? Y que no sé, pienso yo, como que no hay mucha diferencia. Acá me estás diciendo que disminuye, no aumenta levemente. Claro, en el de 0,7 para mí puede ser que disminuya en vez de que aumente. De que aumente. No, bueno. Aumentaría un poquito. Vamos a poner lo que compañero, eso está bueno, aumenta. o sea, está bien que vayan, porque son hipótesis, ¿no? Entonces después nosotros vamos a fundamentar, ¿sí? O sea, en realidad vamos a refutar o aceptar nuestras hipótesis en base a los resultados que veamos dentro de un ratito, ¿no?
Pero en ese caso, profe, no sería un medio hipotónico, el de 0,7. Bueno, pero esperen, no se adelanten, no se adelanten. Esperen un minuto. Vamos a seguir con la solución al 0,2%. ¿Qué piensan que pasó acá? Para mí hay hemólisis. ¿Cuál? Aumenta mucho el volumen del glóbulo rojo. Aumenta el volumen. A ver, si decimos que aumenta el volumen, ¿va a ser igual a estos, al tubo 3 y al 4 o va a haber alguna diferencia? Profe, para Hemólisis. 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 Bien. En el agua destilada, ¿qué piensan que va a pasar? Hemólisis. Hemólisis también. Hemólisis. Bien. Glicerol y etanol. No hay modificación. No varía, según la compañera. Y en el etanol tampoco. No. No, ¿No profe. podría ser hemólisis? ¿En cuál? En el la de- etanol. Es que ¿En los el alcoholes etanol? no tienen partículas osmóticamente activas. No sé, yo la compañera vamos a ponerle hemólisis. Y total después lo corroboramos o no, lo vamos a ver. ¿Mm? Ay, Dios. Bueno. Igual no La deberíamos urea, considerar también la osmolaridad de la solución fisiológica. bueno, por eso lo vamos a después a analizar, ¿sí? Ustedes están hipotetizando qué es lo que le pasa al glóbulo rojo. ¿Mm? En esta solución. Bueno, la de la urea al 1,8% ¿No varía? no varía. En la del glucosa al 5, ¿qué Aumenta. piensan que va a pasar? ¿Mm? Aumento del volumen del glóbulo rojo. A ver, aumenta. Profe, ¿Quién? Sí. por las propiedades del urea, ¿no aumentaría también por las propiedades del urea, por así decirlo? Que, o sea, no varía, pero también causa un aumento. Es como que tiene una particularidad. Bueno, eso lo vamos a ver. Por eso son hipótesis. ¿Mm? ¿Sí? Sí, era para agregarle también la otra hipótesis que aumentaba. Bueno, acá vos querés, o sea, tu hipótesis es que aumenta en el de la urea. Sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. ¿No? Ponemos. Y sí. En la hipótesis de glucosa al 5%, yo también diría que casi que no varía, o si disminuye, disminuye muy poco el volumen, porque si uno se pone a analizar, la osmolaridad es de 2,90 más menos 10. Y acá estamos hablando de 2,79, o sea, es bastante cercano a 2,80. Claro, y queda dentro del rango fisiológico variable. Claro. Bien, Yo le entonces, diría ¿qué ponemos? Si disminuye muy poco o casi que no varía. Lo mismo que el cloruro de sodio al 0,9%. Bueno, entonces, ¿no varía o disminuye poco? ¿Qué Para mí no disminuye varía. poco? Para mí no varía. Bueno, a ver, pónganse de acuerdo. Los dos. ¿Los dos. No varía. No varía. No varía. Claro. Bueno. ¿Y la de la glucosa al 20%? Disminuye el volumen del glóbulo rojo. Bueno, ¿hay alguien que piense distinto? ¿Que tenga otra hipótesis? Drenación puse yo. Bueno, a ver. Entonces, nosotros hacemos, bueno, se centrifugan los tubos, ¿sí? Y obtenemos esta foto que tenemos acá, ¿sí? En la cual vamos a ver y vamos a empezar a ver qué resultado, acá en este resultado con centrifugación, vamos a
ver qué es lo que pasó, ¿no? Y acá en la foto que tenemos a la derecha es cuando uno puede llegar a ver lo que hablamos del botón o el pellet, ¿no? En el fondo de cada uno de los tubos, ¿no? Si es que Profe, existe el pellet o no. ¿Estamos? ¿ambas imágenes son después del centrifugado entonces? Claro, exactamente, son después del centrifugado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en el caso del tubo 1? ¿No? Que es este que tenemos acá. ¿Qué tenemos? Ustedes habían hablado que después de una centrifugación, ¿sí? ¿Qué obtenemos? Un sobrenadante y un botón. En este caso, bueno, un botón porque en realidad es el paquete celular, ¿no? Entonces, ahí se ve bien cómo es el sobrenadante. ¿Sería una solución translúcida con sedimento y sobrenadante? Tiene Incoloro. tiene un sobrenadante incoloro, ¿no? Y con un botón, un paquete celular. Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a anotar, bueno, ¿qué sucede con, ustedes dijeron que disminuía el volumen del glóbulo rojo cuando este glóbulo rojo estaba en contacto con una solución de osmolaridad de 513, ¿no? Entonces, si disminuye el volumen del glóbulo rojo, ¿cómo espero encontrar yo ese botón en el fondo del tubo? Debería estar concentrado abajo por densidad, porque si se mantiene la masa y lo que perdió fue volumen, en este caso la densidad sería mayor y tendría que quedar como sedimentado. Está sedimentaron, o sea, por el efecto de la centrifugación, ¿sí? Se produjo un sedimento, que es ese paquete celular que tenemos acá en la foto a la derecha. ¿Cómo es ese botón? Debería ser Tamaño, chiquito más porque chico. el volumen de la célula disminuyó al Bien, máximo. entonces, el botón sería Chiquito. pequeño, bien. ¿Y cómo yo puedo saber si es pequeño o grande? ¿Con quién lo tendría que comparar en realidad? Comparándolo con el control, que es el tubo 2. Que es mi solución fisiológica, muy bien, donde supuestamente ustedes pusieron, bueno, que no variaba el volumen del glóbulo rojo, entonces nos vamos a comparar el tubo 2, que es este, ¿ven ese botón? ¿Lo ven? A ver, esperen que... bueno, ¿lo ven al botón en el 2? Sí, profe, se me ve. Bueno, comparado con el botón que presenta el tubo 1, ¿cómo es el botón de este tubo, del tubo 1, perdón, con respecto al tubo 2? ¿Es Más igual, pequeño. más grande? Más pequeño. pequeño. Más pequeña. Bien, entonces, muy bien. Entonces, ¿podemos aceptar o no la hipótesis? Sí, aceptar. O sea que sí disminuyó el volumen, ¿sí? El volumen del glóbulo rojo, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cuál es el fundamento de por qué disminuyó el volumen del glóbulo rojo? ¿Cuál es la Es una explicación? solución hipertónica. ¿Cómo? Porque es una solución hipertónica. Entonces, en este caso, el glóbulo rojo tendería a entregarle agua del líquido intracelular. A ver, ¿cómo entregarle? Vamos a empezar a aplicar conceptos y terminología fisiológica. Claro, sería muy teleológico eso. Exacto. Bien. Bueno, nosotros habíamos hablado al principio que la célula tiene una osmolaridad en el líquido intracelular que es aproximadamente ¿de cuánto? 300. De 300, bien. Yo la coloco en un medio donde el líquido, en este caso externo, ¿sí? Tiene una osmolaridad de 513. Entonces, ¿qué sucede ahí? Tenemos diferencia de osmolaridad. Bien. Entonces, ¿qué se va a generar? ¿Qué es lo que genera esa osmolaridad? Salida de agua. De agua. Salida de agua. La ¿Cómo? creación. No, Hay un chicos, hablan medio todos juntos. hipertónico.
Es un medio hipertónico, ¿por qué? Porque hay mayor concentración de cloruro de sodio en el exterior, o sea, de sodio y sí, de cloro, en el exterior que en el interior, entonces el agua va a tender, el agua intracelular tiende a salir para Igualar las concentraciones. claro, la osmolaridad, igualarla. Bueno, pero entonces, si yo tuviese que definir qué es la tonicidad, ¿cómo la defino? No, que la tonicidad tiene que ver con el tema de las concentraciones, po, pero de aquellos solutos que no son difundibles, A ver, difusibles. la tonicidad. Si yo tuviese que decir qué es la tonicidad de una solución. La tonicidad es un término fisiológico que se emplea para describir cómo afecta una solución al volumen celular. Bien. Y depende de la concentración del soluto. No solamente la concentración de soluto, sino que más. El tipo también. El tipo es El tipo. La capacidad para atravesar la membrana celular. Bien, o sea que si esa membrana es permeable o no a ese soluto. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, y cuando hablamos de la tonicidad de una solución es el efecto que va a producir sobre el volumen de una célula. ¿Mm? ¿Sí? En el caso de la tonicidad de una solución de cloruro de sodio al 1.5%, ¿cómo es esta solución? Hipertónica. Es hipertónica. ¿Por qué? Porque ¿Qué hizo? Porque tiene mayor tonicidad respecto a la No, acordate, ¿qué es lo que dijimos? El efecto que produce sobre el volumen de una célula. Hace que la célula disminuya el volumen. Bien, o sea que esta solución hipertónica lo que hizo es disminuir el volumen de la célula. Disminuir el volumen del glóbulo rojo. ¿Mm? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo es que se generó esa disminución del volumen del glóbulo rojo? por el movimiento de agua desde el interior celular hasta el líquido extracelular. Bien, ¿y cómo se mueve el agua? A favor de su gradiente. No. A donde hay mayor concentración Sí, de a solutos. favor de su gradiente de concentración. Bien, o sea que a donde hay mayor presión osmótica. Por gradiente, esos son los solutos. En este caso el agua se mueve donde hay mayor cantidad de solutos libres para unirse al agua. Lo que entendía yo por osmosis. No, pero el agua no se va a unir al cloruro de sodio. ¿Sí? Pero o sea, lo rodean. ¿Cómo? Lo rodean cuando se disocia. Sí, pero en realidad, ¿por qué se mueve? ¿Por qué se produce ese movimiento de agua? Que se le llama ósmosis en realidad. ¿Por qué se genera? ¿Qué pasa en el lado externo de la célula? Hay más concentración de solutos que en el interior de la célula. Bien, ¿y eso qué me aumenta? Me aumenta la presión osmótica. ¿Mm? ¿Sí? ¿Y el agua va a seguir saliendo hasta qué punto? Hasta que se iguala la Hasta presión. que se igualan las presiones osmóticas. Bien, hasta que se igualen las osmolaridades o las presiones osmóticas dentro de la célula y afuera de la célula. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, sí. Entonces, pudimos corroborar, ¿sí?, que se disminuyó el volumen del glóbulo rojo. En el caso de la solución de cloruro de sodio al 0,9%, que es el tubo 2, ¿qué pasó? ¿Cómo se la considera? Es el ¿Disminuye? control, es una solución isotónica. Bien, entonces, ¿qué pasaría con...? No se modifica. Bien. O sea que acá no varía, ¿no? Está bien, corroboramos la hipótesis, no varía el volumen del glóbulo rojo, y tenemos también un sobrenadante, que ¿de qué color es? ¿Tiene color? ¿Qué características tiene? Translúcida. Bien. Vamos con el tubo 3.
Unos dijeron que aumentaba el volumen del glóbulo rojo y otros dijeron que disminuía. Vamos al tubo 3. ¿Qué pasó con el tubo 3? Acá tenemos tubo 3 y aquí. Si lo comparamos con la solución fisiológica, que es el tubo 2, ¿cómo es que se podría observar ahí? Que el botón no se ve un poquito más grande. El botón está Aumentó ligeramente. Sí. Bien, ligeramente con respecto a mi control, que es el 2. ¿Sí? Bueno, entonces un aumento ligero. Entonces, ¿cómo fundamentamos eso? ¿Qué tipo de solución es esta? Isotónica. Si es isotónica, sí, no ¿qué varía. pasaría? No varía. Si fuera isotónica no varía el volumen. Claro, es Es hipotónica. Trabalenguas, pero bueno. Flashé que estábamos en el segundo tubo. Bueno. Ahora, en el tubo 4, o sea que en realidad, ¿a qué te pasó? No disminuyó, como alguno de los compañeros. No, aumentó el volumen. Y en el caso del tubo 4, que sería este. También aumentó. Lo mismo. Bien, con respecto a este, al que es el tubo 2. Aumentó y puede decirse que también hubo una mínima hemólisis porque hay una correlación. Se ve, claro. Un poco más turbio. Claro, o sea, En un poquito realidad, de tinción cuidado, media rojiza. turbidez, ¿se acuerdan lo que era turbidez? Sí, era cuando habían partículas suspendidas en el medio Bien. y no había paso de luz, digamos. Bien. Y en este caso, ese color así medio coloradito, ¿quién se lo puede estar dando? La hemoglobina. Y de esa hemoglobina, ¿por qué se liberó? Por la rotura del glóbulo rojo. Ocurrió hemólisis en algunos glóbulos. Bien, entonces, si yo comparo el tubo 4 con el 3, donde ustedes me dicen que hay un aumento del glóbulo rojo, entonces serían iguales, ¿o no? ¿O qué diferencia hay? No, el botón sería más pequeño porque hay menos cantidad de glóbulos rojos indebles. Pero yo estoy hablando del volumen del glóbulo rojo. ¿Cómo sería? ¿Aumento ligero? ¿Aumento...? No, sería un aumento. Un aumento más pronunciado. Claro, porque hubo hemólisis. Bueno. Entonces aumentó el volumen del glóbulo rojo y hay una leve hemólisis. Entonces, ¿qué tipo de solución es esta? Hipotónica. Hipotónica también. Bien. Muy bien. Bueno, después, el cloruro de sodio al 0,2%, me dicen que hay hemólisis. Entonces, si hay hemólisis, ¿qué espero encontrar yo en el tubo 5? Que esté turbia las. Y el botón es... ¿Turbia? Exactamente. No es turbia si pasa, o sea, se ve la luz. No sería Pero es muy turbia. poquito lo que pasa. Pero cuando hablamos de turbidez, ¿por qué hay qué cosa? Hay partículas. Hay partículas en suspensión. Y acá ¿qué partículas pueden ser las que están en suspensión? La hemoglobina. Pero la hemoglobina... Y los organelas ¿El hierro? Acuérdense que centrifugamos, chicos, centrifugamos. O sea que todo lo que es paquete celular va a estar en el fondo, en el pele. ¿Sí? Entonces, yo en realidad acá, si yo miro el tubo 5, y lo que pasa es que no estamos en el laboratorio, pero puedo llegar a ver un poquito a través del tubo. ¿Sí? Lo que está es coloreado, tiene color. Y ese color se lo dio la hemoglobina. Entonces, acá me dice... turbio igual, sí. No se lo considera turbio. Turbio es cuando hay suspensión de partículas. ¿No podríamos hablar de una hemólisis casi completa?
Acá, bueno, ¿por qué dirías que es una hemólisis completa? Casi Creo que completa. hemólisis completa sería el 6, que no hay Sí, botón. porque no hay botón. Bien, Pero en exacto. este caso hay un botón, pero muy pequeño. Casi completa. Claro, en el 5, acá, ¿lo ven? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué es eso negrito que tenemos acá? El botón. El botón. Bien, o sea que Pero- esos glóbulos rojos no están hemolizados. Hay un porcentaje que no está hemolizado. ¿Mm? Entonces, ¿qué ponemos? ¿Hemólisis? Parcial. 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 Entonces, esta solución, ¿qué características tiene? Hipotónica. Hipotónica. Bueno, ¿y el del agua destilada, que es el 6? Hemólisis completa. Ujú. Bueno, ¿y qué tipo de solución es esta? Hipotónica. Hipotónica. Muy bien. Bien, y ahora vamos a ver si vemos el 6, miren, el 6 se parece al 5, pero si yo veo el botón, ¿existe el botón en el 6? No. No. No, bien, entonces por eso puedo decir que puede existir hemólisis completa. ¿Mm? Bien, 7 y 8. ¿Qué pasó acá? No hay Acá me cambios. dice, No hubo bien, cambios. que no variaba el volumen del glóbulo rojo, entonces si no varía, ¿cómo lo puedo observar o cómo puedo ver Deben el estar botón? igual al control. Comparar. Es igual al control. Total, Es al o sea, 2. sí. ¿Y se parece? Sí. Sí. Bueno, entonces no varía. Profe, Sí. yo no logré entender por qué era que no le pusieron un valor de osmolaridad en el glicerol y el etanol. O sea, pusieron algo en el chat, pero no me quedó del todo claro. En realidad acá, si nosotros le calculamos la osmolaridad a esta solución, ¿sí? Como se le agregaron solamente 2 gotas de glicerol y 2 gotas de etanol, esto no me modifica a mí la osmolaridad, ¿sí? Porque no son osmolitos activos, ¿sí? No son partículas osmóticamente activas. Entonces, en realidad tendrían la misma osmolaridad que la del tubo 2, que es la de cloruro de sodio al 0,9%. ¿Sí? Ahora sí, gracias. Bien. Entonces, en el tubo 7 y el 8, si no variaba el volumen del glóbulo rojo, ¿qué tipo de solución es esta? Isotónica. 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 Bien. Y ahí isotónica. Muy bien. Bueno, ¿y el resto? ¿Qué pasó acá? Con la urea. Unos dijeron que no variaba y otros decían que aumentaba. Entonces vamos al 9. ¿Qué pasó con el 9? Miren. Hay hemólisis. Entonces se ve que Parcial. aumentó el Bien volumen. ahí. Hemólisis parcial. Bien. Me Hay parece una al hemólisis 5. parcial. Entonces, hemólisis parcial. ¿Y qué pensaron que pasó entonces con el volumen del glóbulo rojo? De esos glóbulos rojos que quedaron acá en el pellet. ¿Aumentó, disminuyó? ¿Mm? Aumentó. Aumentaron. Bien. Entonces, ¿cómo se la considera a esta solución? Hipertónica. Hipotónica. ¿Cómo? Es isotónica, pero se comporta como hipotónica. ¿Cómo? Claro. ¿O es iso o es hipo? No puede ser. Hipotónica. Es Hipotónica. Es hipotónica. hipotónica. Lo que a lo mejor quisiste O sea, decir es que era es isoosmolar. osmótica. Es isoosmolar, pero hipotónica. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Nosotros tenemos la misma cantidad de partículas disueltas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que me hace de diferencia con la solución de cloruro de sodio? ¿Es penetrable? Que la urea puede, en realidad, exacto, ¿sí? Atravesar la membrana,
¿sí? de la célula, ¿no? Y entonces, si atraviesa la membrana, ¿qué me va a generar dentro de la membrana? Dentro de la célula. Un aumento en el volumen. Modificar el volumen. ¿Quién va a modificar el volumen? ¿La urea o...? Movimiento de Movimiento agua. de agua Claro, hacia adentro. va a eliminar el Movimiento gradiente osmótico de agua. del Bien, principio. ¿sí? Bueno. Bien, glucosa al 5%. ¿Qué era el tubo 10? ¿Qué sucedió? Profe, Sí. profe, una duda. La urea cuando al principio puede ser que modifique y a lo último como que no, o sea, cuando llega al equilibrio, porque Claro. como penetra. Después, claro, cuando se equiparan las concentraciones tanto afuera como dentro de la célula, ya no hay más gradiente. Ya no hay O sea, no se dispersión modifica. osmótica y ya el volumen celular no se modifica, pero sí aumentó. ¿Se entendió? O sea, se aumenta hasta un determinado momento en el cual ya se equiparan las concentraciones tanto adentro como afuera de la célula. Y eso no genera ya flujo de agua. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. ¿Qué sucede con la glucosa al 5% y la del 20%, que sería el tubo 10 y el 11? ¿Ven alguna diferencia? Hay un aumento de volumen en la del 10%. ¿Cómo? En el tubo 10 hay un aumento de volumen respecto al 11. ¿Y por qué Del será botón, eso? Porque el 11 es muy hipertónico con respecto al 10. Bien, entonces, acá como me decían, por ejemplo, en la glucosa al 5%, algunos dijeron que aumentaba el volumen y otros que no variaba. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis correcta? Que no varía. Que no varía. Es muy son muy similares. El 10 se parece mucho al 2, que es el control. Claro, entonces... Al 2, que es el control. Claro. Bien, pero ¿la glucosa entra a la célula? ¿Puede entrar al glóbulo rojo? Sí, puede ingresar al glóbulo. Sí. Bueno, bien, entonces, volvamos a repetir que ya me perdí. El 10, entonces, ¿qué quedaría? No varía. Que el botón es... ¿Cómo es el botón? Es grande. El botón es Bien, pero si lo comparamos similar con o respecto al igual, cloro... es muy similar al de control, al botón de control. No, entonces no varía. Y entonces, ¿cómo se la considera esta solución? Isotónica. ¿Y la de glucosa al 20%? ¿Qué vieron ahí? ¿Cómo es el botón? Está mucho más, está disminuido con respecto al grupo de control. Entonces se consideraría hipertónico. Bien, que disminuye entonces. Corroboramos que entonces hipertónico. Muy bien. ¿Estamos? Entonces, acuérdense que en el caso, por ejemplo, de la urea, ¿sí? Es una solución isoosmótica, pero es hipotónica. ¿Sí? Y en el caso del cloruro de sodio al 1.5% es una solución hiperosmótica, osmolar, perdón, y también hipertónica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿podría repetir las dos soluciones que nombró recién? Por favor? Bien, la urea, como podemos ver acá, cuando calculamos la osmolaridad, podemos decir que es isoosmolar, pero hipotónica, porque me produce un aumento del glóbulo rojo, del volumen del glóbulo rojo, ¿sí? En cambio, la solución de cloruro de sodio al 1.5% es hiperosmolar, pero
e hipertónica, porque me disminuye el volumen del glóbulo rojo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, muchas gracias, profe. Sí, Bueno, profe. entonces, ahora vamos a ir a hacer la aplicación bioquímica de este tipo de prueba, que se le llama prueba de resistencia globular o también prueba de resistencia osmótica eritrocitaria o de fragilidad osmótica eritrocitaria. ¿Qué sucede? Que es lo que me va a reflejar la capacidad del glóbulo rojo de incorporar una cierta cantidad de agua antes de su lisis, antes de que se rompa. Por lo tanto, podemos establecer que una concentración, o sea, se puede establecer así una concentración en la cual se inicia la hemólisis, es decir, una resistencia globular osmótica mínima, y una concentración donde la hemólisis es completa, a la cual se le llama máxima. En el caso de la concentración mínima, oscila entre 0,48 y 0,45% y la máxima entre 0,33 y 0,28. Entonces nosotros tenemos este gráfico, donde se presentan dos curvas y con sus respectivos ejes. Ustedes tienen que completar la unidad de estos ejes. ¿Cuáles serían? O sea, ¿qué es lo que me está relacionando en realidad? En el eje de la Porcentaje de Y el hemólisis. porcentaje de hemólisis y en de las X la concentración de cloruro de sodio. O sea, esto sería porcentaje de hemólisis, que va del 0 al 100%, 110, y el eje de las X, ¿me dijeron? Concentración de cloruro de sodio. ¿Y cómo estaría expresada esa concentración? ¿Porcentaje? ¿Moles? ¿En moles? ¿A ustedes qué les parece? ¿No es en concentración osmolar? En porcentaje. En porcentaje Pero cuando masa hablan- volumen. Igual que la concentración de Bien. la solución. Pero a ver cómo sería entonces si es masa volumen. Cuando hablan de masa volumen, ¿qué son? ¿Gramos, miligramos? Son gramos ¿Gramos? sobre mililitros. Gramos en 100 sobre mililitros de 100 solución. En 100 mililitros de solución, que es lo mismo que habíamos visto acá. ¿Sí? 1.5% son 1.5 gramos en 100 mililitros de solución. Y lo tenemos acá en el gráfico. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces, si nosotros dice, señale cuál de las curvas corresponde a los valores normales. La verde. La verde es la Azul. normal, Azul. otros dicen que es la azul. Bueno, La azul. a ver, ¿por qué me dicen que es la azul? Tendríamos que aplicar en realidad lo que acabamos de ver en la tabla. ¿Qué vimos en la tabla? Podemos decir que a menor concentración o gramos de cloruro de sodio aumenta la entrada de agua a la célula o aumenta el porcentaje de hemólisis. ¿Y en qué lugar de la curva estaría o del gráfico estaría? Por ejemplo, explíquenme la curva azul. Si ustedes tuviesen que explicarme o describir la curva azul, ¿cómo lo harían? Profe, debería ser la azul, pero si miramos los rangos que están arriba, que te dan entre 0,48 a 0,28, entonces, si los tomamos así, el punto más alto debería estar en una concentración entre esas variables. En cambio, la verde se escapa de esos rangos, pues, tiene sobre el 0,8 en la variación. Bueno, pero bueno, entonces mi pregunta es, si yo tuviese que explicar este gráfico con respecto a la curva azul, ¿cómo lo explicaría? Que entre 0,9% de la concentración de la sal hasta 0,5, que es un valor mucho más bajo de la solución fisiológica, el glóbulo rojo está captando agua sin romperse y que a partir de ese punto tiene una ruptura exponencial hasta llegar al valor máximo prácticamente. Bien. Es decir, que tiene un periodo que sostiene. Y lo tolera, la otra curva no.
O sea que tiene la capacidad de incorporar una cierta cantidad de agua. Claro. ¿Sí? Luego de superar esa capacidad, ¿qué pasa con ese glóbulo rojo? Se destruye. Se lisa, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que estuvimos viendo acá, en la tabla? ¿Sí? Nosotros vimos, ¿cómo? No, que puede ser que en la curva que es patológica, del caso patológico, los glóbulos rojos se lisan antes. Bueno, exacto, se lisan mucho antes, miren, hasta allá 0,8 gramos por ciento de este cloruro de sodio, ya empieza a presentarse una pequeña porcentaje, un 10% casi de hemólisis, ¿sí? Para luego ascender rápidamente. ¿Y esto a qué se puede deber? Alteraciones de membrana. ¿Y qué tipo de alteraciones? Primero, a ver, Los ¿qué esferocitos. características tiene el glóbulo rojo normal? ¿Qué características tiene? Es bien cóncavo. Ya que ¿Y cómo es? Sí. Y esa característica de ser bicóncavo, ¿sí? Una superficie mayor a su volumen. Bien, tiene mayor superficie con respecto a su volumen. Entonces, ¿qué pasa en el caso, como dice el compañero, que comentaba que habían alteraciones a nivel de la membrana, me decía? Sí, podría haber sido eso. ¿Y eso en qué repercutiría en el glóbulo rojo? Va a haber menos superficie. Va a haber, Ivanic, pero ¿qué tipo de... deja de ser bicóncavo? Se va a ver claro, deja de ser bicóncavo y se ve afectada. Claro, queda como esferocito. Es un esferocito. Si se transforma en un esferocito, entonces la superficie disminuye, ¿sí? Y eso hace que se rompan o no resistan una determinada cantidad, de agua, o sea, que entre una determinada cantidad de agua. Entonces se rompen antes. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea que se rompen antes de llegar a tener una forma esférica. No. O sea, la forma esférica, que son los esferocitos, ¿sí? Te van a dar una del color verde. ¿Por qué? Porque ha cambiado la relación entre la superficie y el volumen de ese glóbulo rojo. Es como un ejemplo así muy burdo, supónganse si yo inflo un globo, ¿sí? Cuando lo inflo un globo bien grande y yo inflo un globo chiquito, no tan grande. ¿Cuál es más fácil de romper? El grande. El grande. Exactamente. Bueno, en este caso sería el esferocito, sería el que resiste menor entrada de agua y se lisa. Claro. ¿Sí? En realidad, profe, cuando empieza la hemólisis ya se transforma en esferocito, ¿verdad? No. ¿No? A ver, para. Una cosa es cuando el glóbulo rojo ya es un esferocito porque tiene alteradas unas proteínas de la membrana del citoesqueleto, que lo transforman, en vez de bicóncavo, se transforma en un esferocito, ya no tiene la forma bicóncava. Bien. ¿Sí? Entonces eso hace que cuando esos glóbulos rojos, que son esferocitos, los coloco en una solución de cloruro de sodio en concentración decreciente, ¿sí? Se van a empezar a alisar mucho antes del glóbulo rojo normal. Bien. Sí. ¿Sí? Gracias. Bueno, de nada. Bueno, dice, ¿todas las células del cuerpo expuestas a estas soluciones darán estos resultados? Es decir, si hay células... No. No, nada. Yo creo que no, profe. ¿Por qué? A ver, fundamenten su respuesta. Porque no todas las células son bicóncavas.
Bueno, a ver, denme un ejemplo. O, por ejemplo, las células de la médula renal trabajan con una osmolaridad, digamos, o sea, como que están permanentemente regulando su volumen. Entonces, ¿Pero por qué? Ibas bien, Porque ibas la bien. permeabilidad de la Porque tienen esos mecanismos y el glóbulo rojo no. Pero a ver, ¿qué pasa en la médula renal? ¿Ibas bien con lo que me decías que...? Está expuesta a un medio hipertónico. Para que haya un mayor rango de variabilidad de la osmolaridad, ¿varía el volumen? No, a ver, pero vamos primero con lo de la médula renal, sí, que es lo que me comentó la compañera recién. ¿Sí? ¿Qué pasa con las células de la médula renal? están permanentemente regulando el volumen. ¿Pero por qué? Porque están expuestas a un medio hipertónico. Bien, ¿y entonces? Y que, o sea, no van a reaccionar igual que el glóbulo rojo. ¿Por qué? ¿Tienen más transportadores? Porque tienen funciones distintas. O sea, uno, que es el glóbulo rojo, sirve para transportar oxígeno. Entonces, su particularidad, tanto como los pHs que maneja y al medio en que se ve involucrado, va a ser muy distinto que las células que van a estar en los riñones, que de repente se pueden ver o enfrentadas a un medio hipertónico o un medio hipotónico, dependiendo de las situaciones que se le presenten. Entonces, visto desde esa forma, pero en realidad no estamos van a tener hablando del funciones pH diferentes. ni nada, estamos hablando de cambios en la osmolaridad del líquido extracelular. Claro, que usted preguntó por qué. Porque tiene acuaporinas, a diferencia ¿Qué de pasa con las acuaporinas? Puede ser que una célula, por ejemplo, que no sea un glóbulo rojo, al someterse en una solución hipertónica va a tender a disminuir su volumen. Entonces, a diferencia, otras células, a diferencia del glóbulo rojo, cuentan con mecanismos como, por ejemplo, la síntesis de sodio, la síntesis de transportadores de sodio, molitos orgánicos, o de sodio, cloruro, betaína, o de sodio, mioinositol, que lo que de alguna forma regulan la entrada de agua, aumentando un poco el volumen de la célula en cuestión para evitar de que se descreme, digamos. O sea, tienen métodos compensatorios. Exacto. Lo que tiene, en realidad lo que estás modificando, ¿qué es adentro de la célula con la síntesis de...? La especialización de membrana. Tenés el núcleo en las otras células. ¿Y qué pasa con aumentar los solutos adentro? Aumentar, claro, podés regular la osmolaridad dentro de la célula. Exacto. Y al poder regular la osmolaridad dentro de la célula, ya sea sintetizando osmolitos orgánicos o exponer más transportadores, cotransportadores, intercambiadores, podemos generar un movimiento de agua tanto hacia adentro como hacia afuera de la célula. ¿Sí? Estos son mecanismos a largo plazo y están permanentemente actuando. Y esto se ve principalmente en las células de la médula renal. Están permanentemente en contacto con una osmolaridad casi de 1200 miliosmoles por litro. ¿Sí? Si no, en realidad la célula se moriría, ¿no? Si no pudiera regular estos cambios en la osmolaridad del líquido extracelular. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la resolución de problemas, que se me ha hecho ya a las 9:30, donde acá les dice que analicen el siguiente gráfico que muestra los resultados de experimentos de células mamarias epiteliales en cultivo, ya no están están en un cultivo in vitro, ante cambios de osmolaridad en el medio de cultivo. Entonces van a tener que describir lo que observan. ¿Qué es lo que observan acá? Describir lo que observan. Un aumento del volumen celular a medida que pasa el tiempo. Bien, ¿quién más?
Cambios del volumen en función del tiempo. Claro. Diría que al principio, a medida que pasa el tiempo, hay un cambio, se mantiene el volumen de la intracelular, hasta que se expone a... Cuidado, volumen intracelular no, es el volumen celular. Y el Es de volumen la celular célula. Bien. se mantiene por un tiempo hasta que la célula se expone a otro tipo de ambiente. En este caso, aumenta el volumen, por tanto tendría que ser un medio hipotónico. Y luego, por lo visto, se cambia nuevamente la osmolaridad del medio y podría ser más hipertónico, y así pierde agua y disminuye su volumen. Y esto está sometido a cambios de la temperatura. A mayor temperatura es más rápido el proceso, por lo visto, que a menores temperaturas. Bien. ¿Alguien más que quiera describir el gráfico? No, y al principio podemos agregarle que al ver que no varía está en un medio isotónico. Bien. Entonces, ¿qué significan las siglas ISO, HIPO y RDB? Esto es igual, hipo vendría siendo como poco, y lo otro es... De lo que acabamos de hablar, señale a partir de sus conocimientos qué significa ISO, HIPO y RDB. Por eso, ISO sería poco. O sea, ISO es igual, perdón. Pero, bien, con respecto a los conceptos o los términos que estamos ¿Sería utilizando ahora. Isotónico. Bien. Hipo. Hipotónico. Y RDB. Disminución regulada del volumen. Mecanismo de regulación del volumen. Disminución regulatoria del volumen. En inglés. ¿Sí? Entonces, nosotros acá tenemos a la célula, ¿sí? Que está en un medio isotónico, luego en un medio hipotónico y acá se observa la disminución reguladora del volumen. Entonces les dice que señalen con una flecha en el momento en que cambia la osmolaridad del medio. ¿En qué lugar, ¿sí?, de este gráfico cambia la osmolaridad del medio? A los 15 minutos. 5. A los 5 más o menos, ¿no? 7 sería. 7, 8. 8. ¿Acá? Para mí en 5 empieza a variar ya un poquito. Claro, ya en 5 varía. Bueno, ponemos entonces acá, ¿no? Acá sería la flecha, ¿sí? Ahora, tienen que enunciar la secuencia de eventos que se producen en la célula ante el cambio de osmolaridad del medio, es decir, pasó de un medio isotónico o isosmótico hacia un medio, ¿dónde lo pusimos? Hipotónico. En un medio hipotónico. Entonces, según lo que acabamos de ver, cuando nosotros ponemos una célula en un medio hipotónico, ¿qué pasa con el volumen celular? Comienza a aumentar. Bueno, entonces quiero que me enuncien la secuencia de eventos que produce cuando hacemos una modificación en la osmolaridad del medio, es decir, lo hacemos hipotónico o hipoosmolar. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la secuencia de eventos? De 0 a 5 el volumen se va a mantener constante en un medio isotónico, o sea, no hay aumento del volumen. Y después de 5 a 10, a partir de ya los 7 minutos, empieza a aumentar el volumen porque el medio extracelular, o sea, se volvió hipotónico. No es que se volvió, yo coloqué la célula en un medio hipotónico. Entonces, ese medio hipotónico, ¿qué hace en la célula? ¿Qué es lo que genera? Que el agua tiene un aumento de volumen. Aumento de volumen. Claro. La entrada masiva de agua. Masiva. Mucha agua. No, no es masiva porque no se lisa. Entonces, por eso le digo, enuncien Claro, se activarían. la secuencia. Hay secuencia de eventos. Primero pasa esto, después pasa esto, después pasa esto, me lleva a tal Sería cosa. que al Pero exponer la célula
a un medio isotónico, el volumen de la misma no varía. Bien. Cuando a los 5 minutos cambiamos el medio y lo sometemos a la célula a un medio hipotónico, comienza a variar su volumen aumentando. Bien, pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó para que se Ingresa el aumentara el agua. volumen de la célula? Ingresó el agua. Se generó una presión osmótica. ¿Dónde? Aumentó la presión osmótica afuera y la presión oncótica adentro aumentó. Esperen. ¿O no? No mezclemos presión osmótica y presión oncótica. ¿Sí? Bien. Cuidado que son cosas distintas. ¿Sí? A ver, Sí. ¿qué es lo que genera que haya un flujo de agua de afuera hacia adentro de la célula? ¿Qué es lo El que me va gradiente de concentración. Bien, ¿y eso qué es lo cómo tendría entonces que estar adentro de la célula? Más Aumentar la concentrada. concentración de los solutos Tener dentro de la mayor presión célula. osmótica, ¿sí Por o no? presión. ¿No? Entonces no podemos decir que afuera es donde hay mayor presión osmótica, porque entonces el agua tendría a salir, no a entrar a la célula. Ah, claro. ¿Sí? Entonces, el hecho de que haya una disminución en la osmolaridad del medio extracelular, ¿qué me va a crear? Un gradiente. ¿Sí? Por lo tanto, al crearse un gradiente, va a entrar agua por ósmosis, ayudado por por el aumento de la presión osmótica dentro de la célula. Porque ya no tenemos la misma osmolaridad, tanto adentro como afuera de la célula. ¿Sí? ¿Y esta entrada de agua qué hace en la célula? ¿Qué me genera? Un aumento del volumen. Un aumento de volumen. Bien, un aumento del volumen. Ahora, ¿por qué no es indefinido ese aumento de volumen? Sino que tiene un tope en realidad. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo compensatorio. Se activan los mecanismos de regulación del volumen. Bien, se activan los mecanismos que se le llaman. Disminución regulatoria de volumen. Bien, exacto. ¿Cuál es el propósito de estos mecanismos? Disminuir el volumen. Disminuir el volumen. Igualar Tratar de, las exacto, de tensiones. llegarlo al volumen casi No. inicial de la célula. Porque si ustedes ven, a los casi 25 minutos no volvió a su volumen inicial, sino que disminuyó, pero no al volumen inicial. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que puede haber o sea, en realidad cuál es el estímulo, ¿sí?, para que se desencadene este mecanismo de disminución regulatoria del volumen? Puede Porque ser la una célula. distensión de la membrana plasmática. Bien, distensión de la membrana, muy bien. ¿Y quién sensa esa distensión? Las Lactina. proteínas del citoesqueleto puede ser que lo tengan. Ujú. Bien, ¿y quién va a ser el efector para que generemos de nuevo una salida de agua? Es decir, porque lo que quiero, para poder disminuir ese volumen celular, ¿qué es lo que tengo que hacer? Se va a aumentar la síntesis de canales en la membrana para que Pero salgan eso los lleva moléculas. tiempo, ¿eh? Eso, la síntesis lleva Se tiempo. activan vías de ¿Necesitan traducción. Rápido. vesículas? ¿Cómo? ¿No sería el uso de bombas sodio-potasio para poder Ella está sacar? permanentemente. Sí, Se activan vías de transducción y se activan dos canales que son los BARCs y los BSOAC. Bien. Bien, acá dice que se activan Se los van intercambiadores. Bien, empiezan a actuar los intercambiadores, los cotransportadores, los canales iónicos. Puede ser que en vez de intentar mover el agua en sí, se intenten mover los iones y solutos que hay dentro para que como consecuencia se mueva el agua. Exactamente, porque el agua en realidad es la consecuencia, o sea, el movimiento de agua es por el cambio de la presión osmótica. ¿Y cómo cambia la presión osmótica? Modificando la cantidad de osmolitos dentro de la célula. También el mismo ¿Sí? estiramiento de la membrana plasmática genera la activación de la fosfolipasa A2. Sí, Termina se generando desencadena.
el ácido Exacto. araquidónico. Bien, hay varias señales, ¿no?, que generan este cambio. Pero bueno, es como para que ustedes vayan viendo que siempre va a haber un estímulo, ese estímulo es sensado por algo y eso genera que hayan efectores, ¿no?, para que haya una respuesta que es, en este caso, que se disminuya el volumen celular, ¿no?, para volver al inicio, a cómo estaba el volumen en un principio de esa célula, ¿no?, y que esa célula no se rompa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora si a los 15 minutos del cambio de osmolaridad, es decir, que ahora dónde estamos? Si nosotros acá habíamos hecho el cambio, ¿no? Acá hicimos hipoosmolar o hipotónico, y pasados los 15 minutos le volvemos a cambiar ahora el medio, pero ahora lo hacemos isosmótico, es decir, que tiene 300 miliosmoles igual que el líquido intracelular. ¿Qué pasaría con esa célula? ¿Qué pasa con esa célula? Tiende a su estado de normalidad. Quería preguntar si podía repetir la pregunta. Ahí dice, ¿qué sucede en estos tipos celulares si a los 15 minutos del cambio de osmolaridad, es decir, nosotros le cambiamos la osmolaridad acá, y a los 15 minutos, transcurrieron 15 minutos, y ahora le vuelvo a modificar el medio, haciéndolo isosmótico con el líquido intracelular? Sigue perdiendo volumen, porque sí activa el RBD. No te O sea, escuché bien porque perdería más volumen. hay alguien hablando atrás y no te escucho. O sea, dado el mecanismo de compensación, al volver a un medio isosmótico, seguiría activo este mecanismo de compensación, por lo cual la célula tendería a perder aún más volumen del estado inicial. Pero ¿por qué seguiría activo este mecanismo? ¿Por qué pensás que estaría activo? Porque las vías de traducción siguen activadas. Sí, pero tiene que haber, alguien tiene que decirle que ya no siga. No debería disminuir hasta llegar al set point, que era el estado inicial. Yo le estoy cambiando, chicos, el medio nuevamente a esta célula. ¿Puede ser que la osmolaridad dentro de la célula es menor que la que tenía antes? ¿Y por qué? ¿Y qué pasa si es menor? Se va a activar el mecanismo de aumento regulatorio de volumen. Entonces, a ver, ubiquémonos. Estamos acá, ¿sí? Yo modifico el medio haciéndolo isosmótico con el líquido intracelular. O sea que esa tiene 300 miliosmoles por litro, ¿sí? Entonces esa célula, ¿qué pasa con Va a esa disminuir célula? más todavía el volumen, ¿Por qué? porque La hay mayor concentración presión es que osmótica en el lado extracelular que en el lado interno. ¿Y por qué hay mayor presión osmótica afuera que adentro? Porque modificó primero su osmolaridad hace un momento y cuando la volvemos a colocar ya no sigue siendo isosmótica como lo era en el principio esa concentración. Bien, bien, porque dentro de la célula, ¿sí?, ahora la osmolaridad es menor, porque lo que hizo esa célula en realidad se generó es salida de osmolitos, o sea, me disminuyó la osmolaridad dentro de la célula. Entonces, el medio en el cual yo la estoy colocando ahora no es isosmótico para ella, sino que es... ¿Hipertónico? Sí, exactamente, hipertónico. Entonces, el volumen de la célula, ¿qué va a pasar con el volumen de la célula? Va a disminuir. Bien,
va a disminuir. Entonces, si disminuye, yo lo hago, bueno, en este caso, disminuye, y entonces al disminuir, Se activa el mecanismo. Se activan ¿sí? los mecanismos de regulación de volumen. Claro, ¿Pero aumenta. qué tipo de mecanismo? Aumenta De aumento. Aumento regulatorio de volumen. Bien, aumento regulatorio del volumen. Entonces, acá vuelve a bajar el volumen para lentamente volver a subir. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. acá yo les había puesto, que ya se hizo tarde, esto es del borón, donde está muy simple explicado la respuesta al aumento del volumen celular, ¿sí? Y la respuesta a la contracción celular, como para que ustedes puedan después mirar bien estos dibujitos, por si les queda algunas dudas, después lo podemos charlar en algún otro momento. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Yo, profe, tengo una duda. Sí. En el capítulo del borrón que nos dieron para leer, cada 2 segundos como que te tiran muchas fórmulas y por ahí me cuesta filtrar cómo es el tema de la información, qué habría que Sí. retener más y qué información no y eso. Pero bueno, en realidad las fórmulas normalmente las vemos en los trabajos prácticos, ¿sí? Por ejemplo, esto del cálculo de la osmolaridad, ¿no? Después van a ver en los prácticos con los médicos también fórmulas que son las que se aplican en los trabajos prácticos, a no ser que uno les diga, bueno, se aplica tal fórmula y la pueden sacar de tal libro, ¿no? Así que no sé cuáles son las fórmulas a las que te referís del borón. En este capítulo decís vos del... Porque había unas que servían para calcular el tema de las presiones osmóticas, para, o sea, calcular de forma matemática, no sé No, si en son realidad, esas. bueno, en realidad nosotros no les pedimos que calculen las presiones osmóticas, ¿sí? Es para que sepan en realidad cómo se calcula y de dónde vienen todos los términos que conforman la fórmula, ¿sí? Y que modificando unos u otros, uno puede llegar a modificar la presión osmótica. Pero normalmente nosotros les hacemos hincapié en los trabajos prácticos de cuáles son las fórmulas que se van a utilizar. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Bueno, de nada. Bueno, espero que se haya entendido. Ya sé que es complicado porque, bueno, al no estar en el laboratorio, por ahí cuesta estar viendo las cosas. Pero bueno, tratamos de que sea lo más representativo de lo que es el laboratorio. Bueno, chicos. Bueno, los libero. Si ya no Muchas tienen gracias, más profe. preguntas.